Muy bien, pues hoy vamos a continuar con las diferencias, explicar las diferencias ya de la programación en red hacia la programación distribuida, platicarles un poco el panorama que hay acerca de cómo cambio del paradigma de programar en red al paradigma de programar en distribuido. Pero antes de eso, ya a partir de esta sesión, pues iremos registrando las participaciones. Entonces, dejamos lo de centro de datos. ¿Alguien voluntariamente quiere participar o voy mencionando nombres? Tú me dices, si quieren levantar su mano. Sí, a ver, adelante Ávila Gómez, después Miguel Gómez. Adelante Ávila Gómez, Miguel Iván. Tengo que entendido que es lo de los videos, ¿verdad, profesor? Sí, 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 estamos, bueno, la primera pregunta o la consulta es, eh, si tú observaste algo de los conceptos de sistemas distribuidos en el video del centro de datos de Google. Pues, bastante, ¿no? La parte que más me llamó la atención a mí fue los servidores, ya ¿Sí? que, por ejemplo, pues normalmente se había visto fotos en internet y todo eso, pero pues ya como que en el video se ve algo totalmente real, ¿no? Que se ve gigante, incluso un poco difícil de creer. Porque igual había trabajado un poco en esa parte y había visto centros de datos pequeños, ¿no? La parte de cómo mantenerlos fríos, de todo el reloj que se tiene que hacer. Ujú. Y el ver todo eso a una, como decirlo, instancia mayor, me llama bastante la atención. Y todos los sistemas que se tienen, ¿no? O sea, no solamente sistemas, como decirlos, de software, como lo vamos a ver aquí, sino todos los sistemas físicos como son enfriamiento, que después tienes que hacer pasarte a otro sistema para que se puedan transmitir los datos y luego pasar a otro sistema y todo ese relajo, como que me llamó bastante la atención. Ok, muy bien. Pues sí, en efecto, de hecho, uno de los propósitos de este ejercicio es abrir panorama, ¿no? Que ustedes observen eh, lo de los sistemas distribuidos, qué rol puede jugar dentro de todo ese ecosistema. Por supuesto, ustedes ahí observaron en el data center, ustedes como telemáticos, ya una vez que egresen, sin problema se pueden insertar en cualquiera de esos roles o áreas, ¿no? Aunque como bien precisaste en esta materia, nosotros vamos a ver nada más el aspecto de software, ¿no? Que en el video pues está muy claro cuál es esa parte, pero ahorita lo comento al final. Vamos a dejar que Miguel Gómez, ¿sí? ¿Me escucha bien? Sí, sí, adelante Miguel. Eh, pues igual como compañero, que yo creo que sí lo más llamativo fue el hecho de que hay una cantidad colosal de servidores en la industria en la que nos presentan. Y pues también algunas cosas aparte del manejo del software, también noté que entrevistaron en un momento a una encargada del hardware, que pues igual uno pensaría como el entrevistador que es un trabajo pues bastante duro, pero para ellos ya de tanto tiempo que están ahí, pues dice que no, que en realidad es algo bastante sencillo, obviamente pues igual acompañado de los conocimientos y la experiencia, creo que pues tiene un sustento pues bastante grande para decir que ya es algo más sencillo. Pero pues sí, de buenas a primeras se ve algo incluso atemorizante ver la cantidad de componentes que hay en un solo lugar. Y aparte también todo el trabajo que tiene que conllevar el hecho de el enfriamiento, de pues sí, de mantener los equipos en buen estado. Y también hubieron algunos conceptos que no sé si entendí mal o si me podría aclarar, que en un momento manejan un término que decía que se estaban apoyando de algo llamado Borg, Colossus y Spanner. Y lo que entendí es que eran como que los nombres con los que identificaban a cada servidor, o si en realidad es un concepto que tenemos que conocer en la materia en sí. Sí, no, no, Entonces, no, son nombres, sí, qué bueno que lo preguntes, son nombres que obviamente utilizan en Google, no, no es un software que nosotros
tengamos que manejar ni aprender, pero digamos que ahora que mencionas esa parte, pues es una buena forma de que nosotros visualicemos que el cómputo actual, pues tiene que ver con redes, tiene que ver con el hardware, tiene que ver con el software, tiene que ver con las comunicaciones, si vieron, tienen su propia red, tiene que ver con ya cuestiones, como mencionas, del enfriamiento hasta de energías limpias, ¿no? En México no tenemos un data center, ¿eh? Y no he sabido yo de planes para hacer un data center mexicano, ¿no? Digamos, somos clientes de data centers, pero nosotros decir, aquí se construye un data center o aquí va a estar el data center mexicano, no he sabido. Como dices, hay en empresas, pues pequeños data centers, ¿no? Propios de las empresas, ¿no? Incluso aquí, nosotros aquí en UPITA, en el laboratorio, pues tenemos un mini data center, ¿no? Aquí en el laboratorio donde estoy ahorita actualmente, pero pues obviamente eh, ya a nivel de las escalas que hablamos, en este caso de sistemas como Google, que atienden países, pues estamos lejos, ¿no? Gracias, veo que hay muchos, no me he percatado. Gracias, Miguel Gómez. Sí respondí la pregunta, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Gracias. No me había percatado que hay varios tocayos. A ver, Miguel Pérez, adelante. Sí, somos varios tocayos, pero igual, bueno, a mí, dejando de lado un poco la parte de la infraestructura que ya mis compañeros mencionaron y que también a mí me impresionó bastante ver así filas y filas y filas de servidores. También algo que me pareció un poco irónico es que mencionaron que la nube está hecha de nubes, o bueno, se hace con nubes, que lo ocupan para la parte del enfriamiento y que eso los hace que sean neutrales en carbono, o sea, que no contaminen. Y ahí como que yo me quedé con duda porque, pues sí, ¿no? El video fue grabado, o bueno, publicado en el 2016 y pues no sé, ya pasamos toda una pandemia donde empezamos a utilizar muchísimo más todos estos servicios digitales y pues al final eso necesita tanto más electricidad, más enfriamiento, más servidores, más de todo. Entonces, no sé realmente qué tanto sí siga siendo neutral en carbono o que tanto estemos contaminando más, pero pues no sé, yo espero que no estemos contaminando mucho porque ya nos estamos acabando a nuestro planeta. Y también, bueno, del segundo video, una duda que me quedó con respecto a lo de Hadoop es si Hadoop se sigue utilizando actualmente o si ya fue reemplazado por algún otro servicio o si Hadoop sigue siendo ocupado todavía. Sí, Miguel, gracias por tus comentarios y preguntas. Sí, mira, bueno, con respecto a lo que mencionas de Google, obviamente todo eso ya está estimado, planificado, el crecimiento, y pues han ido apareciendo más esquemas. Ellos, por ser una empresa obviamente comercial, pues desconocemos todo lo que estén haciendo, pero veo difícil como que haya más consumo, ¿no? Porque eso implicaría mayores costos para ellos. Por supuesto, si hay más usuarios, pues hay más consumo, ¿no? Pero deben de tener ya planificado toda esa parte, así es que no creo que eso sea un problema en el futuro. Y por otra parte, la pregunta de Hadoop, bueno, Hadoop pues es una plataforma abierta, por supuesto sigue vigente, tú puedes buscarlo ahí en la red, Hadoop, y vas a encontrar que hay todavía muchísima gente trabajando en el proyecto, ¿no? Por supuesto, al igual que como distribuidos, estamos hablando de, no sé, vamos a pensar en el área de software que hay 100 personas y pues no vamos a decir 90 personas usan Hadoop, ¿no? Posiblemente 10 personas de esas 100 estén utilizando Hadoop por la especialización y pues porque obviamente está orientado, ¿no? A ciertas tareas, como se menciona, distribuidas, ¿no? Cuando ya tenemos que atender a varias centenas o millares de usuarios, pues entonces es cuando estos sistemas tienen un poco más de eh, visualización en su quehacer y en el beneficio que ofrecen, ¿no? No sé si me expliqué, Miguel Pérez. Sí,
Y es que, o sea, más que nada la pregunta era porque, pues sí, ¿no? O sea, en temas tecnológicos todos los días está avanzando y salen cosas nuevas y pues sí, era básicamente esa la pregunta, pero sí, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Bueno, seguimos. Bueno, ya queda Gabriel y Melissa, entonces vamos y luego ya empezamos la clase porque si no se nos va a ir mucho el tiempo. Adelante, Gabriel. ¿Algo más que ibas a agregar? Sí, profesor, yo quería destacar la definición que nos dan sobre el rol de los IFS en Google, que nos dice que bueno, los IFS de Google escriben y mantienen los sistemas del software diseñados para mantener servicios en ejecución. Y también nos dice que estos están diseñados con su alimentación, sus redes y sus dominios de servidores. Bueno, esta fue la parte que más me interesó. De hecho, es la primera parte que nos dicen al momento del video. Y también quería destacar, bueno, me llamó mucho la atención que después de formatear los discos duros, bueno, los desaparezcan, ¿no? Prácticamente los deshacen, los parten y para que no se filtre ninguna información que se pueda colar ahí al momento de estarlos formateando. Y reciclarlos. Sí, y reciclar. Reciclarlos. Sí, 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 por supuesto. Y de hecho, también tocaste un punto importante. Los temas distribuidos requieren su propia red, requieren su propia fuente de alimentación, su fuente de enfriamiento. Por eso es tan difícil que haya data centers en México, porque uno de los requisitos, por ejemplo, que piden Amazon es que haya dos proveedores de servicios, en este caso de energía, ¿no? Y aquí en México, pues nomás tenemos FE, no hay otra empresa que dé el servicio de suministro eléctrico. Entonces, por esa razón también no tenemos mayor desarrollo en esa área, aunque reitero, pues, ¿no? Lo ideal para cualquier país es que cada quien genere, construya su propio centro de datos, ¿no? Pero bueno, ya son temas que ya después iremos profundizando. Gracias. Cerramos con Melissa y comienzo la clase ahora sí. Melissa, adelante. Hola, buenas tardes, profesor. ¿Me escucha? Sí, sí. Fuerte y claro. Bueno, pues yo quiero pues agregar de que a mí me pareció sumamente interesante cómo es que al principio del video nos comentan que pues Google está hecho desde cero y que está hecho de tal manera que es, bueno, redundante, comentan, para que si hay algún fallo inesperado no tengan que irse hasta inicio, sino que en cierto punto puedan arreglar pues el fallo en donde falló, ¿no? También se me hizo interesante lo de la troncal, se comentó algo así respecto a la troncal, de cómo es que funciona todo ese sistema y, y pues también no, bueno, sí había visto que el hecho de tener el enfriamiento en los dispositivos tenía mejor rendimiento, pero a ese nivel no me he de imaginar qué tan caluroso ha de ser esa zona. Y también me pareció muy interesante el otro video en donde se explica cómo es que en el 2012, cómo el 90%, ¿cómo? A ver, espera, es que me arreglo, ¿no? Toda la información que había en el Internet hasta el 2012, el 90% fue generada en solo entre el 2011 y el 2012 y que esta tendencia seguía creciendo más y más y más con toda la información que se iba generando tanto de celulares, redes sociales y trending. O sea, eso se me hizo muy, muy interesante y cómo es que abordaron el tema para poder, pues, ¿cómo se dice? Pues abastecer para las necesidades pues, de toda una población, ¿no? Y Sí, pues sí, ya. sí. Por supuesto, muy bien, Melissa, muchas gracias. Sí, pues en general, como les digo, la idea es abrir panorama y que cada vez les quede más claro, pues, qué son los sistemas distribuidos, ¿no? Dónde desempeñan su papel, qué se puede hacer con ellos. En este caso de estos videos que hemos presentado, pues obviamente esta materia y esta unidad de aprendizaje se refiere exclusivamente al software, ¿no? En el caso de Google nos estamos refiriendo que ustedes ven ahí que pues hay una red propia, hay un backbone, ¿no? O esta troncal que dicen, es decir, no usan la red que nosotros usamos por seguridad, por eficiencia, por muchos aspectos, y que obviamente eso que pide,
pues que haya ingenieros que sepan de protocolos, ¿no? Que sepan de redes, pero no solamente a nivel de concepto, ¿no? Sino que digan, oye, necesitamos desarrollar un nuevo protocolo, necesito desarrollar una nueva red, ingeniero, ¿qué necesito? Entonces, ahí es donde hay la oportunidad para ustedes como telemáticos, ¿no? Una gente que está formada puramente en cómputo, no puede, no tiene todas las herramientas, sí puede, pero no tiene todas las herramientas para desarrollar protocolos, proponer nuevas redes, y bueno, más cosas que hay en el video que ya iremos profundizando, ¿no? Entonces voy a comenzar hoy hablándoles de esto de cómo cambia el paradigma de programación en red hacia programación distribuida. Primero, lo que necesitamos es que ustedes aprendan a comunicar programas remotos, programas que están en dispositivos distintos. Aquí tengo una laptop, aquí tengo una computadora. Entonces vivo un programa aquí, un programa A, como ven aquí en el slide. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, tengo un programa A, un programa B, tengo una red y como ven ustedes, este esquema de comunicar programas remotos, quiero enviar un mensaje o quiero hacer operaciones entre estos dos programas, lo vamos a estar haciendo y revisando con sockets, ya en código, con lenguaje Java, en la práctica 1, la 2 y la 3. El día de hoy comenzaremos a ver la práctica 1. Entonces, esto es lo primero que yo necesito que aprendas. ¿Cómo comunicas programas remotos? Bueno, pues usando sockets. 2. Ahora necesito que te cambies, que ya dejes el paradigma de sockets, el paradigma de programación en red, al paradigma distribuido. Si observas aquí en la figura, he puesto el mismo programa A y el programa B, pero ahora he puesto que dentro de él hay una función X dentro del programa A y dentro del programa B hay algo que se llama llamar a función X. ¿Sí? Eso es que ya no tengo todo el programa en ejecución como ocurre aquí en los programas remotos, sino que nada más quiero que la función X sea la que se ejecute. ¿Cuándo se va a ejecutar? Cuando se le mande llamar. ¿Cuándo ocurre el llamar a la función? Lo mismo que cuando yo abro un navegador web, un Google Chrome, un Safari, el que tú quieras, y mandas llamar a Google. ¿Cómo lo mandas llamar? Escribes Google. Google, y en ese momento estás haciendo una llamada a la función buscar de Google, ¿sí? Y obviamente el servidor de Google, pues ejecuta únicamente esa función, ¿no? Eso se le llama llamada a procedimiento remoto. Ese fue el primer nombre que recibieron estas llamadas, o RPC, de las siglas Remote Procedure Call, llamada a procedimiento remoto. Eso lo vamos a ver en la práctica 4. Y que básicamente tiene que ver, insisto, con la programación distribuida, ¿sí? Nada más mandas llamar a las funciones. Siguiente. Este paradigma distribuido, ¿sí? También lo vamos a ver, pero con el lenguaje de programación Java, con una tecnología que se llama RMI, que es Remote Method Invoke, o llamada a método remoto, ¿sí? Esta va a ser la práctica 5, sigue bajo el mismo esquema que la práctica 4 de mandar llamar funciones, pero aquí en este caso vamos a utilizar Java. Por cierto, procedimiento es sinónimo de función y sinónimo de servicio. ¿Qué es un procedimiento? Un pedacito de código, ¿no? Una función, la función sumar, suma dos enteros. Pues esa es una función, es también el procedimiento sumar, o si ya en términos modernos, actuales, lo quiero llamar, pues sería el servicio web sumar, ¿no? El servicio sumar. Entonces, la palabra procedimiento, función y servicio son sinónimos. A lo largo del tiempo han ido cambiando por los paradigmas que hemos estado experimentando y evolucionando, ¿sí? Vamos a ver. Santiago Galván. Santiago Galván. ¿Sí estás, Santiago? Bueno, Valencia, Blanca. Sí, profe. Sí. Gracias. ¿Es mejor Blanca o Areli? Areli. Areli. Areli, ¿me puedes por favor decir para ti
¿cómo defines paradigma? Cuando yo digo paradigma de programación, ¿tú cómo defines qué es un paradigma? ¿Podría ser como un modelo a seguir, una secuencia? Sí, aproximadamente. Gracias por la respuesta. Sí, paradigma se refiere a la forma en la que se hacen las cosas, ¿no? Hay paradigma orientado a objetos, es decir, programo con objetos. Hay paradigma estructurado, es decir, programo con estructurados. Cuando yo hablo de paradigma distribuido, quiere decir que voy a programar para hacer cosas distribuidas, ¿sí? Cuando hablo de paradigma en red, pues obviamente que voy a programar utilizando cosas en red. Entonces, ¿cómo voy a ir evolucionando en esto? Bueno, pues en el primer departamental ya mencioné, yo necesito que tú aprendas primero programa remoto con sockets, nos pasamos a RPCs y RMIs, cerramos ahí el primer departamental, iniciamos el segundo departamental hablando de paradigma distribuido, pero ya utilizando web service, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la práctica 7. Conservé el mismo esquema anterior, nada más que aquí el protocolo y el formato ya son transparentes, ¿sí? En las anteriores el protocolo y el formato no son transparentes. Si no queda claro esta parte que estoy mencionando de transparentes, anótalo por favor y al rato en el código que lo estemos viendo con los sockets, me preguntas, ¿por qué dijo que era transparente o cómo puedo ver que es transparente? ¿Ok? Entonces, conservé esto de servicio web, o sea, si observas, aquí se llama función, ¿sí? Y acá ya se llama servicio web, pero es exactamente lo mismo, nada más que ahora utilizo esta tecnología que se llama web service. De ahí nos vamos a pasar a microservicios. ¿Quién usa microservicios? Uber, WhatsApp, Netflix, etcétera, ¿sí? Y aquí si observas, aquí ya hablo de nubes. Ya no nada más hablo de la red, sino que ya tengo cuestiones en la nube. Los microservicios, para diferenciarlos de los servicios web, vamos a utilizar algo que se le llaman las plataformas reducidas o empaquetadas. Ya lo platicaré más adelante. Esto lo veremos en práctica 9. Y con eso cerraremos segundo departamental. Cuando iniciemos tercer departamental, vamos a conocer o a usar la herramienta de Docker. Docker es un software que digamos fue una alternativa de solución a las máquinas virtuales para resolver el siguiente problema. Las máquinas virtuales, uno de los problemas que tienen es que ocupan mucho espacio en disco. Por ejemplo, para esta materia, algunas cosas las necesitamos en Linux. Entonces hay quien decide particionar su disco, ¿no? Y dice, pues tengo la mitad en Windows y la mitad en Linux. Es muy costoso en espacio pensar en dividir mi disco. Entonces, pero es lo que te piden las máquinas virtuales, ¿no? O a lo mejor si tienes 500 gigas, 300 los dejas para tu sistema operativo actual y dejas 200 para la máquina virtual. Con Docker, eso ya no es tan necesario. Tú puedes en menor cantidad de espacio tener alguna aplicación o un pequeño aplicativo funcionando y no necesitas instalar todo el sistema operativo, ¿no? Eficientas el manejo de procesamiento, de almacenamiento, ya lo veremos. Práctica 10, tercer departamental, y hasta llegar a nuestra práctica final y que va a ser también nuestro proyecto final. Amazon Web Service, manejo de nubes, manejo de las redes, con las diferentes esquemas de heterogeneidad, con concurrencia, en fin, con muchas cuestiones que vamos a estar revisando a lo largo de estas prácticas, ¿no? Entonces es más que nada mostrarles cuál va a ser la trayectoria que vamos a ver y para que también, pues tú visualices, bueno, ¿y para qué vamos a empezar con sockets? Bueno, pues porque es básico. Después de ahí RPCs, RMIs, nos pasamos a web service, nos pasamos a microservicios, nos pasamos a Docker y terminamos con Amazon Web Service, ¿no? Por supuesto, digamos que estas son las prácticas, por así llamarlas, modelo. Por supuesto, tenemos que hacer muchos ejercicios prácticos dentro de ellas, pues para que las podamos conocer y dominar, ¿no? Bien. Entonces, Abraham Romero, ¿hasta aquí voy bien o hay alguna pregunta?
Abraham Romero, ¿sí estás ahí? Ok, bueno. Brian Sánchez, Sí, sí, profe, todo bien. muy bien. Santiago Galván, ¿ya estás ahí? Sí, profe. Es que hace un rato pregunté y no te escuché. No, Ok, es que tuve problemas para conectarme, pero ya llegué. ok, perfecto, muy bien. Bueno, continuamos, gracias. Bueno, pues vamos a entrar ya entonces ahora sí a lo que es la parte interesante de código. Ahorita voy a mostrar el concepto general de esta práctica y comenzaremos a revisar el código en Java, ¿no? Entonces, bueno, necesito ahora entonces que cambiemos del enfoque de sockets. Veamos cómo vamos a ir cambiando al enfoque de distribuidos. Eso lo vamos a ver en práctica 1 y la práctica 2. Bien, ¿qué vamos a ver? El primer ejercicio con sockets de programación en red. Aquí es importante que tú visualices que aún no está distribuido, ¿sí? Y que en ella se usa la arquitectura cliente-servidor en esta práctica. En distribuidos se usan otras arquitecturas. Por ejemplo, WhatsApp no podría trabajar con una arquitectura cliente-servidor. Igual, cuando terminemos esta práctica 1 y 2, si queda esa duda o no queda claro por qué WhatsApp no podría operar con un modelo cliente-servidor, una arquitectura cliente-servidor, me preguntas, por favor, si tú no lo has logrado visualizar. Bueno, ahora sí, Santiago Galván, pregunta para ti. ¿Tú cómo conceptualizas la palabra arquitectura en computación? Por ejemplo, cuando yo digo esto de arquitectura cliente-servidor, ¿tú cómo defines la palabra arquitectura? ¿A qué se refiere? Yo la defino como todos los elementos y el diseño para que el software, en este caso, que es el cliente servidor, funcione. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, nada más vamos a precisar entonces y a redondear lo que acabas de decir. Sí, las arquitecturas tienen que ver con las entidades que participan y cómo se conectan, ¿sí? En este caso, pues es cliente-servidor, quiere decir que hay dos entidades, un cliente, un servidor. ¿Cómo se conectan? Tradicionalmente se comunican con sockets, ¿no? ¿Hay otras formas de comunicarse? Sí, pero entonces, en este caso, las arquitecturas siempre en computación son qué entidades participan y cómo se conectan entre ellas, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces continuamos. Esta es la arquitectura de la práctica 1. Aquí tengo la red, tengo un programa servidor, un programa cliente que viven en computadoras distintas, están comunicados o trabajan en la misma red y utilizan este concepto de socket. Lo primero que aquí me tengo que preguntar para ir visualizando por qué hay que cambiar a distribuido es, ¿hablan el mismo idioma? Es decir, cuando envían datos lo hacen con el mismo formato, fueron programadas con el mismo lenguaje de programación, utilizan el mismo protocolo de comunicación, posiblemente sí, ¿no? Son dos computadoras. Tal vez si fuese un teléfono y fuese una computadora y el teléfono no tiene Wi-Fi, y yo podría decir, bueno, y entonces, ¿cómo los comunico? ¿Qué elementos de red necesito, no? Entonces, bueno, continúo. El formato debe de ser el mismo para comunicar estos dos programas. Es decir, estoy hablando que si uno escribe en texto plano y el otro escribe en binario, ¿se podrán entender? ¿O voy a necesitar hacer algo para que se puedan entender? El lenguaje. Si yo programo el servidor en Java y el cliente lo programa en Python, ¿se van a entender? ¿O lo programo en C, se van a entender? Son retos, cuestiones, preguntas que vamos a ir respondiendo durante la práctica y dándonos cuenta que para responder que sí o que no, necesitamos invertir tiempo en programación. Lo mismo en el protocolo, ¿no? Protocolo TCP o protocolo UDP, o puedo utilizar en el servidor TCP y en el cliente UDP, sí se puede, no, sí, ¿por qué? Etcétera, ¿no? Entonces, primer nota importante.
En Sockets, los programas completos están en ejecución. Cuando yo utilizo Sockets, tengo un programa, por ejemplo, aquí que le he puesto servidor eco, es el código que vamos a ver. El programa completito está en ejecución. El cliente también completito está en ejecución. No puedo ejecutar parcialmente el código, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Porque yo necesito que cuando ya pasemos a distribuidos, si lo ves aquí en la pantalla, en distribuidos únicamente las funciones específicas de un programa A, ¿sí? Aquellas que son obviamente llamadas por otro programa B, son las que están en ejecución. No es necesario que todo el programa esté en ejecución, ¿sí? Yo estoy acostumbrado a que a mí me piden un programa y pues dices, bueno, pues pongo el nombre del programa y le doy play o le doy compilar y ejecutar y lo veo en ejecución. Entonces, ¿qué pasa si a mí me dicen, no quiero que lo ejecutes completo? Quiero que mandes llamar nada más a la función X de ese programa servidor y el cliente lo hace a través de la función Y, esa llamada a esa función X. Entonces, necesitas un protocolo remoto que le diga al programa del servidor que nada más quieres que una función se ejecute. Es decir, si el programa tiene 10 funciones, cuando yo utilizo un enfoque distribuido, no quiero que las 10 funciones se ejecuten. Quiero que se ejecute nada más la función 3 o la 4 o la 5, pero solamente cuando son mandadas llamar, cuando alguien las pide que se ejecute. Mientras tanto, no. Entonces, empieza a tener sentido esto de distribuido, porque así es como funciona el cómputo actual, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, la máquina de Google, el servidor de Google, está en ejecución ahorita, pero no sé si todas las funciones del servidor de Google están operando, pero sí sé que cuando yo abra mi navegador web y escriba la palabra Google, le hago una petición a Google y Google me responde, ¿sí? En el ejemplo hipotético de la clase pasada, donde yo les puse, oye, vamos a crear una tiendita como Amazon, pero necesitamos cobrar con tarjeta de crédito. Oye, pues necesitamos mandar llamar a la función que permite hacer la validación de la tarjeta de crédito y el cobro. Oye, pero el banco, mientras haces esa petición, ¿qué está haciendo? Pues tiene otras funciones, otros códigos en ejecución y que obviamente ese de validar la tarjeta y hacer el cobro te va a atender. Pero ya cuando te deje de atender, pues a lo mejor ya no hace más cosas, o a menos de que haya cientos de usuarios que estén pidiéndolo en ese momento, seguirá operando. Pero lo distribuido es eso, trabajar bajo demanda y únicamente el código parcial. Porque, ¿qué pasaba en los sockets anteriormente? En este esquema que te pongo aquí en este slide. Cuando yo hacía un programa servidor, vamos a poner un programa que hace sumas, y un cliente que obviamente le pide hacer sumas, el servidor estaba monopolizado, ¿eh? Es decir, cuando estaba atendiendo a un cliente, la comunicación era 1 a 1 y solamente hasta que acababa de ejecutar el servidor de atender a ese cliente, podía atender a un segundo cliente. Además de que nada más tenía una función principal. A lo mejor más tiene la función main, ¿no? Y entonces todo está en ejecución, aunque tú nada más necesitabas una parte de todo el código que estaba utilizando. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, bueno, eso es con respecto a diferencias, ¿no? De programación en red y programación distribuida, ¿sí? Eric Gómez, ¿voy bien hasta aquí o hay alguna pregunta? Bien, profe. De hecho, muy bien explicado. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, estos archivos que estoy hablando aquí, servidor EQ y cliente EQ, los vas a encontrar en la práctica 1. El protocolo remoto que está aquí indicado, ese lo vamos a ver hasta la práctica, bueno, aquí dice 3, pero es la 4, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer que solo una función de todo el programa se ejecute y no todo el programa? Pues te presento dos conceptos que son de esta materia. Stop y skeleton. ¿Qué son? Son dos códigos adicionales que tú vas a programar y los vas a insertar en los programas
tanto en el cliente como en el servidor. ¿Y qué hacen esos códigos? Van a hacer muchas tareas, ¿sí? ¿Cómo están codificados? En un lenguaje en común. Puede ser el mismo que el del servidor o del cliente o puede ser totalmente distinto. ¿Qué tareas hacen? Aquí te estoy mostrando la imagen de esto que estoy ahorita comentando. Tengo el programa servidor e inserté un pedazo de código que se llama stop y otro pedazo de código en el cliente que se llama skeleton. Si ves, el stop y el skeleton van a estar comunicados en red. ¿Qué tareas van a hacer? Bueno, pues hacen muchas tareas. Una de ellas es, oye, ¿qué pasa si el servidor utiliza formato TXT y el cliente utiliza formato binario? Se va a encargar de hacer esas traducciones de TXT a binario. Oye, pero es que resulta que el servidor fue escrito en Java y en Java una variable entera mide 2 bytes en Windows y en el cliente está en Linux y la variable entera vale 4 bytes. ¿Cómo le hago, no? Tengo 2 bytes de este lado, 4 bytes de este lado. Cuando quiera transferir 4 bytes hacia acá, la variable no va a caber aquí. Cuando lo haga al revés, por supuesto que sí. ¿Sí? Estoy mostrándolo gráficamente aquí con mis manos en el video, por si estás viendo la pantalla, puedas ver un poco la cámara donde yo estoy tratando de representar esto. Entonces, son problemas que tienen que resolver el stop y el skeleton, porque los lenguajes de programación y los sistemas operativos asignan espacios de memoria diferentes para las variables. Otro problema que hay. En Java, por ejemplo, tú tienes que definir una variable entera, tendrías que decidir si va a ser un int o va a ser de la clase integer. Y en el caso de C, pues nada más va a ser int, ¿sí? Entonces, tú tienes que lidiar con estos retos para poder visualizar todas las tareas que tienen que realizar el stop y el skeleton. Escálalo a cosas como Netflix. Imagínate que te voy a transferir una película en streaming. Entonces, tienes que lidiar con los protocolos, tienes que lidiar con que va a llegar la película a un teléfono, a una computadora, a una tablet, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. ¿Cómo vamos en tiempo? Sí, vamos bien. Otro concepto importantísimo en distribuidos que te presento ahora. Middleware. El stop y el skeleton en conjunto, ambos, forman lo que se le conoce como un middleware. Aquí he puesto esta imagen del software Hamachi. La gente que tal vez lleva tiempo jugando en línea lo conozca. ¿Hay alguien? ¿Puede levantar su mano si alguien conoce el software Hamachi? Y si me dice para qué lo ha usado. A ver, Miguel Iván, ¿para qué has usado Hamachi? Era como, bueno, yo lo usaba para jugar un juego llamado Age of Empires 2, bastante viejo ya. Y era como crear pues tu propio servidor para tus partidas privadas o pues ya podían ser públicas. Sí, muchas gracias. Sí, en efecto, el software Hamachi es un middleware. ¿Por qué? Porque resuelve los problemas de red. Si yo, por ejemplo, quiero... Brian, a ver, adelante. No, estaba, bueno, sí, el Hamachi era un programa que hacía como servidores, lo usaba para jugar Minecraft con mis amigos, ya que los servidores son de paga y pues así nos evitábamos todo eso. Ok. Y ya. Ok, gracias. Sí, entonces, muchas gracias. El tema, o lo traigo a colación aquí a Hamachi, porque resuelve un problema de red. Si tú, por ejemplo, que ahorita estás en casa, yo te pido que hagas un programa que haga suma de números. Y yo te digo, oye, pero yo desde mi computadora quiero mandar llamar a tu programa y ver cómo opera. No lo vamos a poder hacer porque tú estás en una red diferente a la mía, porque no tienes una IP pública. Y estos software resuelven esas tareas. Son middlewares, son intermediarios para resolver problemas de red, problemas distribuidos, ¿no? Estamos hablando de comunicación remota, no me quiero meter yo a programar, entonces utilizo herramientas que son middlewares. Los sistemas distribuidos son middlewares. Dentro de los sistemas de middleware, perdón, dentro de los middleware hay todo el corazón de lo que es un sistema distribuido. Entonces, sí, anota conceptos importantes que estamos viendo hoy. Stop, skeleton, juntos stop y skeleton, ¿qué son? Son un middleware. ¿Qué es el middleware? El corazón
de los sistemas distribuidos, ¿sí? Y resuelven problemas como, oye, hablan el mismo lenguaje, hablan el mismo protocolo, oye, ¿qué pasa si es un teléfono? ¿Qué pasa si es un sensor? Si es una cámara IP, una cámara web, como ahorita con la que estoy transmitiendo, y yo me quiero comunicar con esa cámara web e insertarle un pedazo de código, u operarlo, modificar su firmware, etcétera. Bueno, pues eso es el middleware. Bueno, esta no la voy a leer. Tú la puedes leer con calma, estas slides, que son ejemplos de los middleware, pero lo más importante que quiero que visualices es que es una capa de traducción oculta. O sea, es una capa de traducción transparente. Recuerda, oculto es sinónimo de transparencia en sistemas distribuidos. ¿Qué permite esa capa de traducción? Comunicarme, administrar datos en aplicaciones distribuidas. Ejemplos, bueno, pues hay middlewares de mensajería, middlewares en web, se utiliza mucho con los web services, obviamente estos se comunican con JSON, con XML, etcétera, ¿no? Esto que te estoy platicando, esta base teórica del middleware, es exactamente la misma que la que se usa en las arquitecturas orientadas a servicios, o sea, las que usan web service. En el ejemplo hipotético que te planteaba la vez pasada, tú observabas cómo tú tienes, por ejemplo, aquí en esta slide que te estoy mostrando, tú tienes tu website, te comunicas vía HTTPS, pones la presentación aquí en tu red, ¿sí? Esto que está aquí en verde, que ahí si ves, pues es una red privada virtual, maneja HTTP, maneja XML, y tienes una API, y a través de esa API, con HTTPS nuevamente sales a internet y te comunicas con el banco, y así tienes toda esta interacción distribuida, los bancos por un lado, tu compañía, tu red, la red compartida entre ellos, y por supuesto el banco también tiene su propia red. Y entonces ves algo así como lo que vimos ahorita en el video de Google, todo un ecosistema operando, colaborando para lograr que los sistemas distribuidos nos entreguen ya a través de las nubes, pues los servicios con los que actualmente interactuamos, ¿no? ¿Sí? Los middleware, reitero, es conectar y traducir o resolver todos los problemas para que los móviles, todos los sensores de IoT, las redes sociales, la web, las nubes públicas, puedan comunicarse a su vez con backends, con bases de datos, con otros servicios de API, ¿no? Como lo estamos viendo ahorita en esta slide, ¿sí? Hay middlewares de aplicación, de enrutadores, de gestión de errores, de terceros, ¿sí? Y nosotros vamos a revisar esto usando el enfoque cliente-servidor. Yo te voy a pedir como ejercicio en la práctica 2 que conectes un programa servidor escrito en Java con otro cliente escrito en C, ¿sí? Un programa escrito en Java, otro programa escrito en C, y se comunican con un socket. ¿Qué retos vas a enfrentar? ¿Qué problemas tienes que resolver? Y ahí vamos a ver el concepto de heterogeneidad, y te vas a dar cuenta muy claramente por qué fue necesario que apareciera el enfoque distribuido. Porque superar y resolver todos estos problemas van a requerir esfuerzo de programación de parte tuya, y te vas a dar cuenta que si esto se hubiese mantenido hasta el día de hoy, no habríamos podido llegar a ver aplicaciones como Uber, como Airbnb, como Spotify, porque no es eficiente para este tipo de ecosistemas utilizar un enfoque de sockets con cliente-servidor, ¿no? ¿Sí? Entonces, reitero, ¿qué problemas vas a enfrentar? Tipos de datos, formatos diferentes, convertir los datos, trabajar con streaming, con flujos de datos, ¿sí? ¿Cómo los vas a resolver? Pues usando enfoques distribuidos, ¿sí? Con esto termino la parte conceptual. Vámonos al código, ¿sí? ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, gracias. Entonces, déjenme ver. Primero voy a mostrar cómo funcionan estos dos programitas. Si mal no recuerdo, varios de ustedes me decían que ya habían hecho algo con sockets, y la gran mayoría
comentó que no. Bueno, yo tengo aquí ya dos códigos que son, bueno, voy a compilarlos primero. Lo voy a hacer desde consola y con este programita que se llama, bueno, aquí ahorita en consola, compilarlos, y atrás tengo el programa de Sublime. Tú puedes utilizar tu entorno NetBeans o Eclipse o utilizar un bloc de notas o lo que quieras. Yo lo hago siempre en consola porque me es más fácil. Estoy acostumbrado a hacerlo así. Ah, ¿qué pasó? Ah, no, lo escribí al revés. Es Java C. Quiero que todos los archivos con extensión .java los compiles. ¿Qué pasó? Ah, ya. Es que no estoy en el directorio correcto. Ya, ahora sí, ahí estoy en el escritorio. Y ahora sí, ahí ya pido que se compilen todos los que son .java. Acá de en la otra terminal que he abierto, voy a cambiarme también al escritorio. Y voy a limpiar pantalla, ¿ok? Bueno, entonces voy a ejecutar primero un programa que se llama Eco Server, ¿sí? Estos programas necesitan un puerto. Los sockets siempre van a necesitar un puerto para comunicarse. Por ejemplo, cuando visito una página web, el puerto tradicional es el puerto 80. Es tan transparente que yo ya no necesito saber que es con el puerto 80. Los programas saben que si es un navegador web, va a comunicarse con el puerto 80. Por eso yo ya no lo escribo. Aquí si te das cuenta, esto no es transparente, ¿sí? El sistema distribuido dice, oye, ¿con qué puerto te vas a comunicar? Con el 4000. Entonces tengo que estarme aprendiendo con qué puertos se comunican, ¿no? Imagínense ustedes que te tuvieses que aprender con qué puerto escuchan Netflix o con qué puerto escuchan Spotify y que cuando lo abrieras tuvieras que poner el número de puerto. No sería viable, ¿verdad? Aquí no es distribuido, estoy utilizando sockets y por eso no hay transparencia, ¿no? Si hubiese transparencia, yo no pongo el número de puerto, ¿sí? Sí, queda claro esta parte, Daira. Sí, profe. Muy bien, entonces le doy Enter y ahí ya está corriendo el servidor. Por supuesto, no observo nada, solamente veo que el prompt se quedó allí, porque los servidores, su propósito no es estar imprimiendo en consola lo que están haciendo, ¿no? Yo no esperaría que Google, por cada petición que le hagamos, cada que abra yo el navegador web y escriba, por ejemplo, telemática, y que allá en la consola del servidor de Google aparezca, alguien pidió buscar telemática, ¿no? Posiblemente en una base de datos sí quede registrado, pero no para estarlo viendo aquí como nosotros en la terminal, ¿no? Ahora de este lado voy a correr el cliente. Eco Client se llama. A propósito, voy a escribirlo así para que ustedes observen el atentado contra mi inteligencia. Ahí está. Me dice, oye, no, mira, se usa así. Java, Eco Client, colocas el nombre del host, el nombre del servidor, el nombre del hospedador del código y luego el puerto. Ah, ok. Entonces pongo Java Eco Client, voy a poner localhost porque estoy en mi misma computadora. Si no, podría poner la IP a la cual me voy a conectar y le voy a poner el mismo puerto, ¿no? El 4000, le doy Enter y ahí ya está establecida la comunicación. Estos programas se llaman eco porque hacen esta función de eco, ¿no? Lo que yo escriba me lo va a reflejar como eco, ¿no? Por ejemplo, yo escribo hola y ahí ya me dijo, ah, eco. ¿Quién es eco? Este eco que tú ves aquí en la terminal es lo que el servidor me contestó, ¿no? ¿Sí? Ah, me contestó con un hola. Ah, entonces ahora si pregunto ¿cómo estás? Nuevamente me va a decir cómo estás, ¿no? Está viajando este mensaje hola, aquí de este lado, lo procesa y me lo regresa con lo mismo, ¿no? ¿Puedo yo modificar este código para que sea un chat? Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ir, bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? ¿No? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Entonces, vamos a ir ahora a ver ya código. Entonces, voy ahorita a ir escribiéndolo. Por supuesto, yo se los voy a compartir el código ya completo, pero ahorita la intención es irlo explicando línea a línea
y que ustedes también me indiquen si de esta manera les parece bien que vayamos explicando los programas o prefieren simplemente que se comparta el código y nada más se resuelvan dudas específicas, ¿ok? Por supuesto, pues lo haremos a través de GitHub, ¿no? ¿Cuántos ya están familiarizados con GitHub? ¿Ya usan GitHub? ¿Pueden levantar su mano los que ya usan GitHub? Ok, 6 personas. 7. Bueno, más o menos el 30%, ¿no? De ustedes ya lo maneja. No se preocupen mucho, no se trata de que seamos especialistas en GitHub, pero sí de que te familiarices con ellas, porque pues es ya una plataforma que se usa en la industria y que seguramente cuando te insertes al mundo laboral, si estás en el área de software, pues lo vas a tener que manejar y es una plataforma para mantener código, para ambiente colaborativo, ¿no? Por ejemplo, pensemos en algo grande, ¿no? Algo como un banco o como el Ticketmaster, donde el código no lo maneja, pues obviamente una única persona. Son equipos de 10 o de cientos de personas. Entonces, lo adecuado es que administremos el código, que lo versionemos, ¿no? Que si yo le hago un cambio, lo suba a la plataforma y no afecte a todos, ¿no? O sea, yo veo el cambio y los demás que requieran ir haciendo el cambio, pues lo van actualizando de acuerdo a ese cambio, ¿no? Como ocurre con un documento compartido, donde todos vamos compartiendo, modificando, y si en algún momento dado algo provoca que algo no esté operando bien, alguna modificación que yo hice y que impactó a un código previo, pues se puede regresar a la versión previa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a comenzar con el servidor. Entonces estoy aquí. Voy a necesitar primero exportar los paquetes que se refieren a red, ¿no? O sea, necesito que mi programa tenga capacidad de comunicarse en red, ¿no? Capacidad de comunicarse en red y con protocolos. ¿Cómo lo hago eso? Importando todas las clases que en Java ya existen, que están en esta biblioteca, en este package import java.net, ¿no? Además, necesito que una vez que ya sé comunicarme a la red, necesito saber leer y escribir. Leer y escribir en sockets, leer y escribir en la red, leer y escribir desde teclado, desde consola. Entonces, eso lo voy a hacer con otro paquete que es el paquete java.io, ¿sí? Aquí pongo que todas las clases me interesan y esto es capacidad para escribir y leer en sockets, pantalla, en monitor, ¿no? ¿Sí? ¿Se quedó la mano levantada, David y Asher, o hay preguntas? No, sí la dejé levantada, profe, perdón. Ah, sí. A mí la dejé levantar. Sí, gracias. Muy bien. Enseguida, ya que le doy esa capacidad a mi programa, voy a declarar la clase principal, ¿no? Como ya sabemos, en Java, pues tengo que declarar con el nombre de la clase, ¿sí? Voy guardando este archivo para que... espérenme, déjenle pongo, me faltó... Ponerle que es Java, para que así aparezcan los colores. Bueno, entonces ahora ya tengo la clase principal, ahora le tengo que poner, por supuesto, la función principal, ¿no? Entonces voy a poner public static void main, declaro mi función principal, declaro, por supuesto, lo que va a ser la cadena de argumentos, argument string, que voy a recibir y que además puede ser que esto arroje una excepción de entrada, salida. Y o exception. Y
Ahí está. ¿Sí? Por supuesto, con args, aquí en este caso args, argument string o cadena de argumentos, me estoy refiriendo a esto, ¿no? Esta cadena de argumentos es lo que yo escribo después del nombre del programa. La cadena de argumentos va a almacenar este número 4000 como una variable de tipo cadena, ¿no? Por eso lo ponemos aquí. Si es un arreglo, porque no sé si después del 4000 yo tenga que escribir más argumentos, entonces por eso se queda así, ¿no? Como ocurre con el cliente, ¿no? Con el cliente sí puse, primer argumento localhost, segundo argumento el 4000, entonces por eso es un arreglo argument string, para recordar un poquito esta parte de Java, ¿no? Bueno, ya está. Ya tengo mi función principal. ¿Qué es lo primero que tengo que revisar? Pues precisamente que el usuario escriba los argumentos que yo necesito. Por lo menos tiene que escribir el número del puerto. Entonces, por eso voy a poner, necesito ver de qué tamaño es la variable args, ¿sí? Preguntarle, oye, ¿es diferente de 1 la variable args? ¿Sí? Si no es diferente de 1, quiere decir que el usuario no escribió todos los argumentos que yo requiero, ¿verdad? Y como no los escribió, pues le tengo que reclamar y decirle, oye, a ver, necesito que tú me digas, ok, uso, bueno, el uso de este programa es, escribes Java, escribes servidor eco y después de escribir servidor eco, necesito que pongas el número de puerto, ¿sí? Y después de avisarte de esto, o sea, de que ocurrió este error, de imprimirte este mensaje en pantalla, pues necesito decirle al sistema operativo, recuerden, System es el sistema operativo, necesito decirle que salgo con un código de 1, es decir, que todo está bien, que el programa ha terminado bien y que le voy a dar oportunidad al usuario, pues con esto de que vuelva a ejecutar el programa, ¿no? ¿Sí? Voy bien hasta aquí. Vargas Sánchez, Andrea, Liliana. Todo bien, profe. ¿Sí? ¿Cómo es mejor, Andrea o Liliana? Andrea, está bien, o Liliana, cualquiera de los. Sí. Ok, gracias. Entonces, ya está. Ya con esto, cuando el usuario, o a veces yo le digo que es el usaurio, porque ocasiona muchos dolores de cabeza el usaurio, es decir, hace cosas que no esperamos que haga. Si él no escribe esto del puerto, pues le voy a decir, no, mira, así lo tienes que escribir, ¿no? Así como ocurrió con el cliente, que aquí me dijo, ¿no? Oye, yo escribí Java Eco Client. Pues así no se escribe, ¿no? Tienes que escribir Java Eco Client y por eso está el exit 1, para que termine bien y otra vez me deje volver a escribir. Si yo no pongo este de Java exit 1, ¿sí? Sería terminación correcta. Si yo le pusiese otro código, simple y sencillamente abortaría totalmente el programa, ¿no? Aquí que estoy escribiendo, saber si el usuario tecleó los argumentos requeridos, ¿no? ¿Sí? Requeridos. Ok. Entonces ya está. Ya pregunté si sí puso el número de puerto, pues lo que sigue ahora es precisamente leer ese número de puerto, ¿no? Entonces voy a poner número de puerto, ¿sí? Necesito leerlo. ¿De dónde lo tengo que leer? Pues de aquí, ¿no? De args. Entonces, necesito leerlo de la posición 0, porque recuerden que es un arreglo y es el primer elemento que yo voy a visualizar. Pero como lo estoy leyendo como cadena, necesito convertirlo ¿a qué? A entero. Entonces voy a utilizar la clase integer, parse int, ¿sí? Que esta lo que hace es precisamente convertir o transformar a entero. Convierte a entero la cadena, ¿sí? Y
pues ya está, ya sé que sí escribió el número de puerto, ya lo guardé en una variable. ¿Qué sigue ahora? Pues tengo que saber leer y escribir en un socket, ¿sí? Bueno, ¿cómo leo y escribo en un socket? Pues bueno, voy a tener que entender que esto me puede traer errores. Y como me puede traer errores, tengo que abrir un bloque try. ¿Por qué puede haber errores? Porque al leer y escribir siempre hay errores. ¿Qué tipo de errores? Que no exista el socket, que no haya conectividad a la red, etcétera, ¿sí? No errores del usuario, por supuesto, ¿no? Errores comunes de las comunicaciones. Entonces, necesito usar una clase que ya existe en Java, que está aquí en java.net, que se llama server socket. Este server socket, ¿sí? Lo voy a declarar, voy a instanciarlo, voy a crear un objeto, ya saben, esto se hace con new server socket, ¿sí? Y adentro, pues le tengo que decir, oye, quiero que crees un nuevo socket en el puerto fulano, ¿no? En el puerto, en este caso, el puerto 0, ¿sí? Con el cual estamos trabajando. Por cierto, miren, me di cuenta que aquí arriba tengo un error, es así, args, args 0, ¿sí? En ese índice, pero el server socket no acepta que yo le pase directamente así un entero. Entonces, nuevamente tengo que parsearlo, o sea, convertirlo a entero. Podría pasarle el nombre de la variable, sí, también, pero ahorita para seguir con este proceso que estamos haciendo, voy a hacerlo de esta manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí ya he creado el socket. He creado el socket en el puerto 4000. Bueno, porque ahorita yo en el ejemplo que estoy haciendo, más bien aquí vamos a poner en el puerto indicado. ¿Sí? Y una vez que ya hicimos eso, ya creé el socket para escuchar, ¿sí? Aquí voy a ponerle aquí abajo también eso, para escuchar. Es decir, recuerden que los servidores siempre están a la escucha para escuchar peticiones. Google está ahorita a la escucha. Está esperando que alguien abra un navegador web y escriba la palabra Google para atenderlo, ¿no? Es una petición hacia Google. Entonces, ese es para escuchar peticiones. Voy a necesitar en este esquema otro socket. Este socket que he abierto es únicamente para atender peticiones. Véanlo como si fuese un portero de un edificio que está esperando que alguien toque el timbre o que alguien llame a la puerta. O veámoslo también como la persona que está vigilando que alguien ingrese a un lugar para poderlo canalizar a donde corresponda. Entonces, su tarea de este server socket, como su nombre lo dice, es un socket de servidor, es estar únicamente a la escucha. Necesito crear ahora, necesito otro socket para leer y escribir, ¿sí? Aquí arriba le pongo este socket, es solo para escuchar, ¿sí? Y entonces mando llamar a otra clase que también ya existe aquí en java.net, ¿sí? Que se llama socket, ¿sí? Y a este le voy a poner client socket, ¿sí? ¿Y qué va a hacer este client socket? Pues va a aceptar peticiones, ¿sí? Para leer y escribir. Entonces le voy a poner a server socket, ¿sí? Punto accept, este método que ya viene escrito o definido, mejor dicho, con esta clase. Entonces, ahí le estoy diciendo, fíjate, que yo soy el socket cliente, bueno, la variable socket cliente, pero lo que estoy aceptando es lo que viene del servidor, ¿no? El socket que viene del servidor, la petición, es lo que yo estoy aceptando aquí. Entonces, aquí acepto
acepto la petición del servidor y establezco un socket para ello. ¿Voy bien hasta aquí, Ángel Vega? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces ya está aceptado. Ahora necesito objetos para escribir y leer en el socket. Ahí está. Entonces, ahora necesito utilizar otras clases, que también estas ya son parte de Java.io, que son de entrada-salida, y que se llaman, en este caso, Print Writer. Voy a poner un nombre y le voy a decir, ok, necesito crear un nuevo objeto Print Writer, ¿sí? Y este objeto Print Writer, que lo estoy instanciando, ¿con qué lo tengo que instanciar? Pues con el socket, ¿no? Necesito decirle, oye, necesito escribir en el socket, ¿no? ¿En cuál socket? Ah, en el socket del cliente, ¿no? En client socket, ¿sí? Necesito escribir ahí y necesito utilizar un método que ya existe, getOutput, ¿sí? Stream, que es a la salida, ¿sí? Y le pongo el parámetro, en este caso de la banderita de true, para decirle que voy a estar escribiendo en el socket, ¿sí? Y bueno, ya hice esto. Ahora, ¿qué necesito? Leer. Hago exactamente lo mismo. Utilizo otra clase que ya existe también en los paquetes de Java, que se llama Buffer Reader, ¿sí? Y igual, creo este objeto Buffer Reader, ¿sí? Y le tengo que proporcionar también el socket, ¿no? Nada más que aquí sería el socket en lugar de output, tiene que ser input. Get input, ¿sí? String. Sin embargo, en Buffer Reader, en la clase Buffer Reader y el método constructor Buffer Reader no acepta directamente lo que regresa getInputStream, ¿sí? Entonces tengo que hacer una transformación y lo voy a hacer con otra clase que es StreamReader, porque son flujos, ese es el problema. Lo que voy a recibir aquí es un flujo de datos, así como cuando estoy hablando de streaming. En el caso de Spotify, no sé si me va a mandar 10 bytes de un golpe, 20 bytes, 50 bytes, 10 megas. No sé si los voy a tener que dividir en 10 pedazos de 100K. Eso lo va a hacer precisamente esta clase, ¿sí? Y el input stream, ¿no? Entonces, con esto cierro esta parte y aquí le pongo leer del socket, ¿sí? Ok, y enseguida voy a poner, bueno, ya está esto. Ok, ya con esto termino esta primera parte del lector-escritor y lo que sigue ahora es, pues, escribir y leer en pantalla. Bueno, escribir en pantalla, perdón, y leer desde teclado, ¿sí? Ya aquí ya pusimos todo lo que es referido al socket. Ahora lo tradicional que es ya leer desde el teclado y escribir en el monitor. Para eso necesito una variable que me va a servir precisamente para ir mostrando qué es lo que voy leyendo. Voy a ir leyendo por línea porque como es un flujo, puede ser que de un golpe me lleguen 10, 20, 30 líneas. No las voy a desplegar de un golpe, voy a ir desplegándolas una por una porque los sockets
necesitan forzosamente definir un tamaño con el cual voy a ir trabajando, ¿no? Por cierto, anoten esto, una característica que tienen los servidores y que con eso identifico que es un código de servidor, es que tienen siempre un ciclo, ¿sí? Y en este caso, pues este ciclo va a ser definido en función de cómo sé cuándo debo de terminar de leer, pues obviamente porque a la hora de que estoy leyendo, ¿sí? Con estos métodos de redline, ¿sí? Pues ya no hay nada que leer, ¿no? ¿Sí? Es decir, ya no escribió nada el usuario, entonces hay un null, ¿sí? Y con eso sé que ya terminé de leer, ¿no? O que debo de dejar de leer y entonces imprimo, ¿no? Imprimo en pantalla lo que haya leído, ¿sí? ¿Voy bien hasta aquí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bueno, ya tengo que iniciar. Bueno, ya me estaban dando el aviso de la otra sesión. Chicos, pues ya me agoté el tiempo. Bueno, nos falta poquito, unas cuantas líneas, pero terminamos entonces en la otra sesión. De cualquier forma, como les digo, pues lo pondremos ahí en el GitHub, pero la idea es que también yo reciba retro de ustedes para que me indiquen si de esta manera seguimos trabajando o como les dije, prefieren ver el código y ustedes ya nada más hacer preguntas si es que las hay.